Amigos del Chef de la Política, bienvenidos a este nuevo capítulo en el que vamos a discutir sobre el debate presidencial en general y algunas cosas relacionadas con el debate en el caso ecuatoriano entre el ahora presidente y candidato Daniel Noboa y la señora Luisa González. Bienvenidos a este programa, agradecemos a nuestros auspiciantes, por supuesto, Primicias del Periodismo Comprometido, www.primicias.es. Ahí puedes informarte de todos los temas. Pescadito Editoriales, la editorial de las Ciencias Sociales de América Latina y a la excelente coedición del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad San Francisco. Si quieres estudiar 8 carreras súper interesantes en las distintas áreas de las ciencias sociales, te esperamos en el COSISO. Y bueno, el día de hoy vamos a trabajar y vamos a discutir al mismo tiempo que hacemos un espectacular espagueti a la boloñesa, y aquí les enumero rápidamente las cosas: unos tomates en su salsa, aceite de oliva, media cebolla roja, queso parmesano si les interesa para acompañar al final, un vaso de leche, carne molida, una zanahoria, ajo, sal, pimienta al gusto, orégano al gusto, un poco de pasta de tomate, una rama de apio. Acá tenemos 2 tazas de carne, de jugo de carne, de caldo de carne, y es eso todo. Súper fácil, y vamos a empezar con algunas ideas generales. ¿Qué es un debate presidencial? Básicamente, un debate presidencial es una confrontación entre 2 o más candidatos, en este caso a la presidencia, puede ser a cualquier cosa, en el que la idea fundamental es que intercambien opiniones, tensionen, se hagan preguntas y repreguntas, esto va a depender de los formatos, y al final que la población, el elector, pueda sacar algunas conclusiones. Algunas ideas generales. En cualquier lugar del mundo, un debate presidencial básicamente implica confrontación. Win because they're a bunch of losers and suckers. My son was not a loser, was not a sucker. You're the sucker. You're the loser. Just won 2 club championships, not even senior, 2 regular club championships. To do that, you have to be quite smart. Implica polémica, porque la política es polémica, es tensión de ideas, posiciones distintas, salidas distintas a problemas incluso que sean asumidos como similares, o que los dos tengan, o los varios autores asuman que son fundamentales para un país. En el caso ecuatoriano, eso se vio en el debate de segunda vuelta, mucha tensión. Algunos podrán decir que no fueron discusiones de ideas de fondo, sino más cuestiones muy coyunturales, insultos en alguna medida, pero desafortunadamente, eso también es parte de la vida política. Entonces, mientras seguimos conversando, vamos a empezar. Tomamos la rama de apio, que es básicamente el tacito. Hacemos unos cortes pequeños, no demasiado gruesos, que esto va a ir a un sofrito dentro de unos pocos minutos. Y seguimos con el tema del debate y vamos a unas cuestiones históricas que son bien interesantes. En el caso del Ecuador, el debate hasta hace no muchos años no era obligatorio. Por tanto, en buena parte de los periodos presidenciales no existieron debates previos a la elección, me refiero. Salvo uno muy comentado y muy recordado por mucha gente. Ustedes, como son personas más jóvenes, no lo vivieron, no lo escucharon, y yo les comento algunas cosas. Es el famoso debate entre el ingeniero León Febres Cordero, candidato de lo que se llamó el Frente de Reconstrucción Nacional, avalado fundamentalmente por la alianza entre el Partido Social Cristiano y el Partido Liberal, y el doctor Rodrigo Borja Ceballos, candidato, ya había sido candidato antes, del partido en ese tiempo existente, la Izquierda Democrática. Un debate muy interesante, les estoy hablando de inicios de los 80s, donde no había todavía todo el desarrollo tecnológico que ahora observamos. Un debate muy interesante con fondos oscuros y un periodista que era un referente de la prensa nacional en ese momento, Alejandro Carrión. Y antes de seguir con eso, tomamos luego la zanahoria, cortamos en 2 o 3 partes y luego hacemos unos cubitos. Algunas cosas referenciales de ese debate. La primera y la más importante, había un intercambio de ideas. La posición del presidente Borja era la de la socialdemocracia, un Estado no excesivamente
obeso, tampoco un estado mínimo, un estado intermedio y que pueda generar muchos beneficios en términos sociales fundamentalmente. Y la posición del ingeniero Febres Cordero, mucho más centrada a lo que en ese tiempo ya se hablaba de la época neoliberal. Thatcher en Inglaterra, Reagan en los Estados Unidos. Y una discusión alrededor de esos temas. Pero sobre todo hay algunas frases que han quedado en el imaginario, en la memoria de mucha gente. Por ejemplo, en un momento dado, mientras están intercambiando ideas, el candidato Borja en ese tiempo, que luego perdería esta elección, dicho sea de paso, le dice al ingeniero Febres Cordero, míreme a los ojos. Y eso genera un espacio de conmoción, ¿no?, dentro del proceso del debate de ese momento. Aceptarla. ¿Se acuerda, doctor Borja? Míreme, pues. Míreme. ¿Se acuerda usted del juicio al ministro Ortega? Ahí no estaba el señor Lombana. Luego, hay otra cosa que es muy interesante, cuando el ingeniero Febres Cordero dice, yo tengo las manos encallecidas, usted nunca ha trabajado, no es literal, ¿no? Usted nunca ha trabajado, yo tengo las manos encallecidas. Y Rodrigo Borja le responde y le dice, claro que tiene las manos encallecidas, pero de tanto contar billetes. Sé cómo hacerlo, porque toda mi vida he trabajado. Estas manos están encallecidas de labrar la tierra, de forjar industrias. Ven que son cosas que van surgiendo, pero que al mismo tiempo dan cuenta de gente inteligente para reaccionar muy rápido en un proceso de un debate. Lo que uno esperaba era dos tipos de actitudes diferentes. Luisa González quizás diciendo lo que no va a hacer para quitar el temor de muchas personas que tenían respecto a su candidatura. Y en cambio, en el caso del presidente Noboa, lo que iría a hacer. No se vio mucho de lo uno ni de lo otro, sino que básicamente esto fue una confrontación en cuestiones importantes, evidentemente, pero que muchas veces llegaron al aspecto puramente personal. Tomamos la cebolla volviendo a esto y hacemos unos cortes muy delgados. Para algunos consultores, gente que esté especializado en esos temas, gente de comunicación política, asesores, dicen, la confrontación, hay un segmento de la población que le interesa y que está contenta con eso. Y ahí precisamente en el tema de la confrontación, yo quiero plantearles una idea que es bien importante. Cuando la gente, los analistas, los comentaristas o el común de los ciudadanos decimos es que el debate ganó Noboa o el debate ganó Luisa González, en realidad no tenemos ningún fundamento empírico de datos, en otros términos, para decir esto. Es lo que creemos. Así que cuando escuchemos en los medios de comunicación, en las redes sociales, ganó Noboa, ganó González, tengamos continuo eso, porque nuevamente, evidencia real, constatable al respecto, no es muy sostenible. Parece que tú y yo seremos consuegros, Calamardo. Pero eso es imposible. Si es Nelly no ganó, entonces ¿quién? ¡El ganador es Rocky! Ahora, desde luego, hay frases, hay expresiones que a la gente le queda un poquito más en la mente. Y eso uno podría intuir que debería influir en la votación. Sin embargo, nuevamente, todas son conjeturas, con un aditamento, que en el caso ecuatoriano, entre el debate y el momento de la elección van a transcurrir más de 15 días. Y eso va a provocar seguramente que cuando lleguemos el 13 de abril a votar, mucha gente se haya olvidado del debate presidencial, porque en el medio hay otras noticias, hay otros hechos que eso pueden alterar la concepción que teníamos acerca del debate. En todo caso, es un hecho fundamental, un hecho necesario que, como les digo, no existía en el Ecuador, al menos hasta hace muy poco tiempo. Algún debate más reciente que uno pueda recuperar algunas ideas, quizás el debate del señor Lasso con el señor Arauz, que luego conducirá a una elección donde Guillermo Lasso, recordarán ustedes, llega a la presidencia. Mucho intercambio de ideas, yo creo que un poco más que en el actual momento, y algunas frases que quedaron como en la cabeza de la gente por un tiempo. Andrés, no mientas otra vez. Volviendo a nuestro espagueti, tenemos ya las cosas acá listas y con esto podemos proceder a el sofrito. Un poco de aceite de oliva, pueden usar el otro aceite también, a mí me parece que el aceite de oliva es un poco
más adecuado para esto. Está ahí el aceite de oliva, le vamos a poner un poco de sal y pimienta al gusto. Acá yo he puesto a calentar ya el agua para poner el espagueti. Tengo que ganar tiempo porque el productor, editor, camarógrafo y demás, que Felipe no tiene tanto tiempo nunca, entonces siempre está reclamando que quiere irse pronto, quiere comer e irse en general. Entonces yo respeto su posición. Y por eso he avanzado con esto, ¿no? Que es simplemente agua con un poco de sal. Tenemos entonces acá ya el aceite que está caliente. Y vamos a traer algunas de las cosas. Básicamente la cebolla. La zanahoria. Los trocitos del apio. Ojalá pudiera devolver el tiempo. Y básicamente esos. Y con estos vamos a hacer un sofrito, ¿no? Entonces los movemos, ponemos sal y pimienta al gusto, como ustedes gusten, si son más, menos salados. Y vean que como se hace el sofrito, como se va tomando color y va tomando sabor y aroma, así yo creo que los debates van avanzando. Empiezan con 2 candidatos en general, cuando son 2, pero pueden ser muchos más. Un poco nerviosos, un poco timoratos, sin saber exactamente por dónde va a girar el evento, y eso les hace incurrir en errores muchas de las ocasiones. A veces somos un poco o demasiado exigentes en los debates, porque queremos candidatos que actúen de forma perfecta, sin saber que al final son personas, son seres humanos, que los nervios juegan mucho, que la rapidez mental para reaccionar frente a una u otra pregunta no siempre es la misma, que las cámaras juegan un rol importante, las luces y demás. Pero a medida que va avanzando los debates, igual que los sofritos, como este que estamos haciendo, yo creo que los candidatos van teniendo un poco más de aplomo y van respondiendo a las preguntas. Y decíamos que el debate presidencial, otro elemento fundamental es a quién está dirigido. Y a las personas que votaron en la primera vuelta por Noboa, seguramente no, porque difícilmente van a cambiar su posición. A las personas que votaron por Luisa González en la primera vuelta, seguramente no, porque ya tienen una definición específica. Es poco probable que alguno de los 2 grupos de electores cambie su posición para la segunda vuelta. Entonces, ¿a quién va? A quienes votaron por el resto de candidatos, a los que votaron nulo y eventualmente a los que no asistieron. Y hay un hecho llamativo en este último debate, es que ni Noboa ni González hizo referencia alguna al movimiento indígena. Si el movimiento indígena tiene 5% del 10% que está en disputa, absolutamente raro esa omisión. No sabemos si fue una omisión explícita, pensada y diseñada por las estrategias de campaña, o fue una cuestión involuntaria. El punto cierto es que sobre los indígenas se habló muy poquito o prácticamente nada. Y creo que se habló tampoco de forma muy limitada respecto al voto nulo, que es la persona que no cree ni en González ni en Noboa, pero que eventualmente con algún mensaje específico, con alguna señal específica, podría repensar esa posibilidad y en segunda vuelta salir del voto nulo y pasar a Noboa o González. De eso hubo muy poco. Pero en términos generales, y contrariamente a lo que mucha gente cree, me parece que en este debate las preguntas fueron mucho más claras, el formato fue más adecuado, la posibilidad de preguntas y repreguntas para una respuesta de un sí o un no permitió tener una mayor claridad al respecto. Claro, sin dejar de señalar que uno y otra candidata en momentos hacían preguntas que no se responden con un sí o con un no, y tenían que reformularlas. Pero en general, yo creo que la población en alguna medida pudo tener alguna clarificación sobre algunos temas, en el campo político mucho menos, porque de eso, de la reforma política, por ejemplo, prácticamente no hablaron, pero sí en el campo del económico. Con esto volvamos a lo nuestro, ya tenemos las verduras que están sofreídas y vamos a agregar los tomates, ¿no? Estos son tomates de lata, pero ustedes pueden poner este tomate rojo o tomate riñón que le decimos en el Ecuador sin ningún problema, el efecto es el mismo. Son tomates que están no son duros, tienen un
un estado muy manejable. Vamos a mezclar y luego ponemos un pequeño frasquito de pasta de tomate para agregar a esta salsa de la boloñesa. Con esto lo dejamos por unos minutos. Vamos a traer la carne ahora, la carne molida, que puede ser carne de cerdo también, en este caso va a ser carne de res. Agregamos la carne que tenemos por acá, más o menos para unos 4 platos, unos 400 gramos de carne molida, sea, insisto, de res o de cerdo. Y esto es lo que ya va dando la textura de nuestra salsa. Y finalmente vamos a agregar aquí también un poco del caldo de carne que les había dicho, que es a partir de un cubo de carne. Para el final dejamos la leche si queremos sacarle un poco el color y darle un poco más de sabor, un poquito más espeso. Entonces, con esto vamos a hacer un corte aquí para volver a pararnos. ¿Cortaste? Corta. Y bueno, con esto vamos llegando al final. Vamos a poner aproximadamente unos 300 gramos más. Ojalá pudiera devolver el tiempo. Más o menos de pasta. El agua está hirviendo, tiene un poco de sal, tiene un poco de aceite. Y ahí vamos a dejar aproximadamente unos 10 minutos para que la pasta esté lista y al mismo tiempo nuestra salsa. Le vamos a agregar la leche. Y a pesar de que se puso al inicio un poquito de pasta de ajo. En realidad hay que comprar los ajos, picarles y poner. Entonces la gente, los críticos de siempre dirán, es que el caricino no ha comprado el ajo. No hubo ajo. Tocó poner la pasta, disculpen nomás, para la próxima será. Entonces tenemos ya la salsa que se está haciendo, que está casi lista en realidad. Y lo que vamos a hacer es taparle, bajar el volumen a fuego bajo realmente y esperar eso. Siempre va a haber tensión, siempre va a haber confrontación, ojalá de ideas, a veces no tanto, confrontaciones por otros temas menores, por ejemplo, la famosa rana René, que fue un tema que ha quedado en la mente de la gente, o por otro lado el no Novoa, no mientas, que también ha quedado en la retina de la gente, al menos por un tiempo. El hecho de fondo, me parece, es que es necesario elevar el nivel del debate post-debate, valga la redundancia, haciendo reflexiones sobre los temas de fondo, más allá de las cuestiones puramente de forma. Son importantes los detalles en un debate, evidentemente que sí, pero me parece que sí deberíamos procurar que las ideas y la confrontación de las ideas sea lo que oriente nuestra reflexión al día siguiente de los debates. Y estamos ya con nuestro espagueti a la boloñesa listo, acá lo ven. Le ponemos un poquito de queso parmesano por encima y esto está listo. Como listo están las reflexiones del debate, que les pido nuevamente que queden presentes. Es difícil saber quién ganó. Si quieres decir que ganó Novoa, bueno. Si quieres decir que ganó González, está bien. Mediciones específicas no existen. Algunas ideas que se van a desvanecer con el tiempo, pero lo de fondo es que un debate presidencial siempre es importante porque en alguna medida ayuda sobre todo a los indecisos y eventualmente a los nulos a tener un voto distinto de la primera vuelta a la segunda vuelta. Con esto llegamos al final. Agradecemos a nuestros auspiciantes Pescadito Editoriales, la editorial de las ciencias sociales, Primicias del Periodismo Comprometido, www.primicias.es, y la Universidad San Francisco en esta magnífica coedición del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades. 8 amplias carreras para estudiar: ciencia política, relaciones internacionales, psicología, psicología clínica, antropología, literatura, artes liberales y educación. Dije todas sin faltarme una. Todas esas. Esta es la mejor universidad del país para estudiar ciencias sociales. Acá tienes que venir. Cualquiera de esas 8 carreras. Y puedes hacer 2 carreras al mismo tiempo. Te esperamos en el COCISO, Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad
San Francisco de Quito. Y con esto terminamos. Gracias por su atención, gracias por sus likes, por sus réplicas, por sus críticas, desde luego por compartir el programa, por hacer los comentarios. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Ya con nuevo presidente del Ecuador, Noboa González, ahí tendremos un programa especial para todos ustedes. Muchas gracias. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday.